Vamos a viajar en el tiempo. Imaginemos Los Ángeles en 1947, justo después de la guerra, una ciudad llena de glamour, de sueños, de estrellas de cine, pero como todo, también tenía su cara B, un lado mucho más oscuro. Y es justo ahí donde empieza una de las historias más macabras de Hollywood. Hay fechas que se quedan grabadas a fuego en la historia de una ciudad, y para Los Ángeles una de esas es sin duda el 15 de enero de 1947. ¿Por qué? Pues porque ese día, en un solar aparentemente normal del barrio de Leimert Park, alguien hizo un hallazgo que lo cambiaría todo para siempre. Y es que lo que se encontró esa mañana no era para nada la típica escena de un crimen, no. Aquello fue el pistoletazo de salida para una obsesión que se apoderó de la ciudad entera. Una herida que, fíjate, décadas más tarde sigue completamente abierta. Lo que hace que este caso ponga los pelos de punta no es solo el asesinato, sino la frialdad, la brutalidad casi artística con la que se hizo. El cuerpo estaba seccionado en dos, con una precisión de cirujano. Le habían drenado toda la sangre. Y por si fuera poco, en su rostro, le habían tallado esa macabra sonrisa de Glasgow. O sea, esto no era un crimen pasional, era una declaración, una puesta en escena terrorífica, pensada para que nadie lo olvidara jamás. Y claro, con algo así la prensa se volvió loca. Fue ahí cuando nació el apodo que ha pasado a la historia. La Dalia Negra, un nombre que vendía periódicos como churros. Pero antes de meternos de lleno en la locura de la investigación, paremos un momento. Porque detrás de ese apodo tan sonoro había una persona. ¿Quién era en realidad Elizabeth Short? Pues mira, Elizabeth era en muchos sentidos el prototipo de chica de la época. Una joven que, como tantas otras, se plantó en Los Ángeles con una maleta llena de sueños. Su gran objetivo era ser actriz, triunfar en Hollywood. Mientras tanto, se buscaba la vida como camarera, iba de un sitio para otro, siempre con esa esperanza de que su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. Pero su vida no fue precisamente un camino de rosas, Tuvo momentos muy duros. Uno de los peores, sin duda, fue cuando su prometido, que era militar, murió en un accidente. Iban a casarse y aquello, lógicamente, la dejó destrozada. Se quedó muy sola, como a la deriva, y ese golpe del destino la empujó de vuelta a California, a enfrentarse de nuevo, sola, a esa jungla que era Los Ángeles. Bueno, pues con el cuerpo descubierto se desató el caos. La prensa, como decíamos, se lanzó a por el caso como si no hubiera un mañana. Era la historia perfecta. Y claro, esto complicó muchísimo la investigación. Publicaban cualquier cosa, rumores, detalles escabrosos. Y para rematar, de repente empezaron a aparecer docenas de personas confesando ser el asesino. Imagínate, gente que solo quería su minuto de gloria. Un auténtico circo. En medio de todo ese ruido, la policía intentaba encontrar un hilo del que tirar. Y claro, surgieron los primeros sospechosos lógicos. Por un lado, Red Manley, que fue la última persona que la vio con vida. Pero nada, pasó el detector de mentiras y tenía una coartada a prueba de bombas. Luego estaba Mark Hansen, dueño de un club que ella frecuentaba. Su nombre apareció en una agenda de Elizabeth, pero tampoco. Lo investigaron a fondo y no encontraron ni una sola prueba sólida. El callejón se iba haciendo cada vez más estrecho. Y entonces, cuando la cosa parecía estancada, apareció un nombre que lo cambiaría todo. Un nombre que aún hoy resuena con una fuerza increíble. George Hodel. Ojo, que no hablamos de un cualquiera. Era un médico prestigioso, de la alta sociedad, que se codeaba con la élite de Hollywood, pero que, como en las buenas películas, tenía una cara oculta. Y aquí es donde la historia da un giro de guión alucinante. Porque ¿quién es el principal responsable de que hoy se le señale? ¿Su propio hijo? Sí, como suena, Steve Hodel, que además era detective de homicidios de la policía de Los Ángeles. Dedicó su vida a reunir pruebas contra su padre, convencido de que él era el asesino. ¿Es que es de película? Vale, ¿y qué encontró Steve? Pues a ver, no hay una pistola humeante, pero sí un montón de piezas que encajan de forma inquietante. Para empezar, en un álbum de fotos de su padre, encontró imágenes de una mujer que era clavada a Elizabeth. Además, la consulta del padre estaba a 4 pasos de donde Elizabeth fue vista por última vez. Pero lo más fuerte, la pieza clave, viene de un sitio inesperado, de la propia policía de la época. Resulta que en su momento la policía ya le tenía en el radar, tanto que le pusieron micros en su casa para grabarlo. Y en esas cintas, ¡zas!, se le oye quejarse de que la policía le está investigando y en un momento dado suelta algo sobre el caso de la Dalia Negra. A ver, no dice yo la maté, no es una confesión, pero que en una conversación privada mencione el caso da mucho que pensar. Pero a pesar de todo esto, la policía nunca tuvo lo suficiente para llevarlo a juicio. Nunca hubo una acusación formal. George Hodel murió en 1999, llevándose sus secretos a la tumba. Y así nos quedamos, con la teoría de su hijo, que es muy potente, muy sólida, pero que oficialmente nunca se ha podido demostrar.
Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué este caso? ¿Por qué la Dalia Negra y no otros? ¿Qué tiene que, después de tantos años, sigue obsesionando a la gente? Es un misterio que se niega a morir, que se resiste a que lo encierren en un cajón. Porque claro, la de Hordel no es la única teoría. A lo largo de los años han surgido otras. Hay quien conecta su muerte con los asesinatos del lápiz labial, una serie de crímenes con una brutalidad parecida. Y luego está la teoría de la conspiración, que todo fue una tapadera de Hollywood, que Elizabeth sabía demasiado sobre gente muy poderosa y la silenciaron. Una teoría muy jugosa, desde luego. Y al final, toda esta fascinación ha provocado que el caso salte de las páginas de sucesos a la cultura popular. La Dalia Negra ya no es solo un caso sin resolver, es una leyenda, un mito. Ha inspirado libros, películas, series, ya es parte del imaginario colectivo. En el fondo, este crimen nos atrapa tanto porque toca teclas muy profundas. Habla de la ambición, de la fama a cualquier precio, de la corrupción y también de esa fascinación un poco oscura que todos tenemos por lo macabro, por los secretos que se esconden a plena luz del día. El caso de la Dalia Negra es un recordatorio de que, a veces, la verdad se nos escapa entre los dedos. Es una historia que nos habla de la fragilidad de un sueño y de la obsesión por encontrar respuestas. Y nos deja flotando en el aire la misma pregunta que lleva más de 75 años sin contestar. ¿Llegaremos a conocer algún día el final de esta historia?